Informe Enigma. Jorge Ríos. Jorge Ríos. Informe Enigma. Bienvenidos a Informe Enigma. De las ondas, una semana más conduciendo para vosotros el mejor misterio. Nuestros compañeros ya están preparados, así que no queda más que mandar un saludo a todos los que nos sintonizáis desde cualquier radio FM, radio online, plataforma de descarga, YouTube o a través de CQ Breako España. Yo soy Jorge Ríos y os doy la bienvenida una semana más a Informe Enigma. Recordamos las formas que tienes de ponerte en contacto con Informe Enigma. A través de Twitter, @Informe Enigma. Por correo electrónico, enigma-rpa@hotmail.com. O bien en la página de Facebook Informe Enigma. Contacta con nosotros. Hola, buenas noches, queridos compañeros. No soy Jorge Ríos. Esta noche estoy aquí no en calidad de noticias paranormales. Volvemos otra vez con los temas de las ensaimadas. Volvemos el sorteo. Hace un año que empezamos este proyecto y he vuelto otra vez a la fábrica de ensaimadas aquí en Can Sintes. Y tengo con nosotros el señor Tolo Sintes. Tolo Sintes, buenas noches. Hola, buenas noches, amigos enigmas. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me supongo que estarán bien. ¿Cómo estás, compañero? Bien, aquí liado, haciendo bodas y helados y lo que haga falta. No paras, ¿eh? No, realmente no paro, o me lían o me lío. Cuéntanos un poquillo, ¿no? ¿Qué estás haciendo ahora últimamente? ¿Qué proyecto tienes? Últimamente estoy haciendo un proyecto que es el faro de la Isla del Aire, que está aquí en Menorca, enfrente de Salgar, que realmente el faro va a medir 1,30 m y después habrá la isla y la caseta y todo. Bueno, imaginaos 1,30 m de altura por unos 1,40 m de ancho. Es un buen pastel. Sí, es un pastelazo, sí. ¿Se puede saber para quién es? Bueno, esto os lo voy a decir después de la boda, porque nunca salen bien las cosas antes de hacerlas, ¿no? Realmente las cosas no se pueden decir hasta que no están hechas. Muy bien, compañero.
Pues nada, coméntanos, Tolo, ¿dónde te podemos encontrar aquí en Menorca? Bueno, como ya sabéis, nos podéis encontrar en la calle Baixamá 42, en la pastelería Can Cintas y en Mahón, en el Cos de Gracia, cantonada Ocimax 138. Y ahí encontraréis todos nuestros productos artesanos, helados, vamos, que se os va a caer la baba a todos. Tengo entendido que también haces productos para celiáticos también. Sí, hago productos sin gluten y últimamente también he hecho productos para veganes, pero aún no los he sacado al mercado porque son un poco complicados, pero se pueden hacer. Muy bien, Tolo. Como sabes, ¿no? Sortearemos una ensaimada cada mes y tenemos unas preguntas. Venga, va, salta, suelta. Lo vamos a poner fácil, van a hacer un poquillo de trampas. Que el señor ¿Tú Jorge... crees? Sí, se la pone ¿Sí? fácil. Mira, la primera pregunta es ¿cómo se llama la población de Guayana donde se produjeron los hechos? Tachín, tachín. Y luego, ¿cuál fue el método empleado para cometer el suicidio? Y este es el talatachín. Taratachín, exacto. Es muy fácil. Eso sí, ¿se lo decimos o no se lo decimos? No, tío, porque es que si no se van a merecer la ensaimada, más vale, todo tiene un precio, ¿no? Bueno, pues las respuestas las podéis encontrar en el programa. Así que se lo va a decir. ¿Te lo vas a decir? José Luis Jiménez. Solo una, no, dos, no. ¿Dónde las puede encontrar? Ah, vale. Y el enigma de Andino. Qué bien nos lo pasamos, ¿eh? Sí, sí. Y nada, y la otra siguiente es en Bater Aníbal, nuestro compañero. Dilo flojo. Es nuestro colaborador. Pues muy bien, Tolo, muchísimas gracias. Nada, amigos enigmas, un abrazo muy fuerte a todos, espero que os toque la ensaimada y seguro que será fresca, porque aquí solo trabajamos artesano, nada al vacío, no compréis nada al vacío. Recordad, en cuanto salga el sorteo, el ganador recibirá lo que es al día siguiente, lo que es la ensaimada, todo cargo de Informe Enigma. Recordad, ¿dónde nos podéis encontrar? En Menorca, venid por Menorca. Y lo podéis encontrar también, antes nos he dicho que también en la calle Ferrerías 24 de Alayor, en la calle Baixamá 42 de Alayor y también en Mahón, en el Cos de Gracia, cantonada Ocimax. Pues muchísimas gracias, Tolo. Nada, chicos, mucha suerte y un abrazo a todos. Buenas noches. Bueno, chicos y chicas, ¿eh? En general. Claro. Buenas noches, compañeros. Informe Enigma. Después del descubrimiento, el siglo XVI vivió el mito de las ciudades doradas, que despertó la codicia de muchos conquistadores españoles que vieron a América como el dorado y la oportunidad de hacer fortuna. La conquista fue violenta. En pocos años cayeron los imperios Inca y Azteca, y con ellos terminó su mundo. El extraordinario crecimiento de esas civilizaciones fue brutalmente interrumpida. En el siglo XIX y a principios del XX, el redescubrimiento de esos mundos animó a nuevas exploraciones y aventuras. Arriesgando sus vidas, los exploradores se adentraron en tierras desconocidas y trajeron a su vuelta extraordinarios relatos. En medio de la jungla, detrás de montañas inexpugnables, se hallan inmensas ciudades abandonadas, increíbles civilizaciones anteriores a la llegada del hombre blanco al continente americano. Los nativos no eran los salvajes que la gente creía. Los majestuosos restos dan testimonio de un alto nivel de desarrollo y un totalmente insospechado grado de sofisticación.
Y nuestro siguiente invitado del próximo Informe Enigma acaba de aterrizar de su último viaje, donde ha estado investigando una de las culturas más misteriosas que ha habido y que seguramente habrá, porque José Luis Jiménez no es un escritor e investigador de salón de aquellos que escuchan y luego plasman en un papel. Él es una persona que todo lo que redacta lo ha experimentado y vivido en primera persona, mucho antes que tú, querido oyente, te conviertas en uno de sus más fieles lectores. ¿Cómo te encuentras, José Luis? Hola, Jorge, pues muy bien, gracias. José Luis, hoy vienes para hablarnos del enigma andino, pero aquí viene la primera pregunta. ¿Qué es ese enigma andino? Bueno, muy buena pregunta, como se suele decir. Verás, yo le puse ese título por lo siguiente, porque a cada lugar que visitaba, en cada sitio que yo iba recorriendo, siempre me encontraba un enigma, algo a resolver, algo pendiente de responder por la ciencia o la arqueología actual, a la oficial, me refiero. Y claro, todos estos enigmas pues se encuentran en la cordillera de los Andes, en Sudamérica, ¿no? Yo empecé este recorrido, este viaje, pues el año pasado. Primero fui a Argentina. En Argentina estuve visitando varios lugares y bueno, uno de ellos que reflejo en mi último libro, en La revelación del guía viviente, era precisamente una serie de petroglifos que se encuentran en un lugar conocido como la Laguna Colorada, cerca de la población de La Quiaca, que está a 3.500 metros sobre el nivel del mar, ya en la frontera prácticamente en Bolivia, es decir, en los Andes. Y bueno, partiendo desde aquí y subiendo, pues luego ya en Bolivia, en Perú, pues estos enigmas se iban ampliando. Siempre encontraba pues lugares donde hay, diríamos, muchas más preguntas y respuestas que respuestas a lo que allí vemos o podemos encontrar. Y de ahí ese nombre, ese título, del que espero en un futuro próximo pues hacer un libro donde intente dar explicación y respuestas a todos estos enigmas que vamos a seguir encontrando pues en estos países andinos, en esta cordillera de los Andes. Y repito, de ahí viene este título del enigma andino. ¿Y qué te hace, José Luis, viajar a Sudamérica precisamente para eso, ¿no? Para investigar esto que tanto nos apasiona, para investigar esos misterios que esta cultura esconde. Bueno, tú lo has dicho al principio, a mí me gusta persona, o si no es en primera persona por mi parte, por lo menos sí de primera mano, de gente que yo conozca personalmente o que me merezca una total confianza, ¿no? Y esto es lo que me hace pues que cuando tengo la oportunidad, como así ha sucedido en estos últimos meses, ya llevo casi un año viajando prácticamente cada mes o 2 meses, pues de ir a estos lugares que a mí ya desde siempre, desde que tengo uso de razón, pues me gustaba conocer, quería ir a conocer, sobre todo cuando yo veía esas fotografías de Machu Picchu, que para mí era como un sueño ir a este lugar o ver las ruinas. Digo ruinas porque, bueno, aunque no son ruinas en el sentido peyorativo, sino que son restos arqueológicos, por ejemplo, de la ciudad de Tiahuanaco en Bolivia, junto al lago Titicaca, o de Sacsayhuamán en Cuzco. En fin, todos estos lugares a mí me tenían como fascinado. Y yo pensaba, nunca voy a poder ver esto, porque, claro, estamos en España, estamos a 10.000 o 12.000 kilómetros de distancia y los viajes, como todo el mundo sabe, pues no son baratos, son caros y no siempre puedes ir a los sitios que te gustaría ir. Así que como mi mayor fascinación, como te decía, era poder visitar estos lugares para poder escribir sobre ellos in situ, conociéndolo de primera mano, pues aportando mis experiencias y mi opinión en base a lo que veo, a lo que siento, a lo que experimento. Es por eso que yo siempre me gusta realizar mis investigaciones o mis trabajos partiendo del lugar físico concreto al que me voy a referir. Tú lo decías al principio, que bueno, yo no soy un escritor investigador de salón, no. Todos mis libros están basados siempre en lugares o en hechos a los que he tenido que desplazarme, he tenido que ir para poder aportar esa visión personal
que de alguna manera se corresponde mucho mejor con la realidad, con lo físico que hay. Entonces, cuando a veces me preguntan en alguna tertulia, en algún debate, ¿no? ¿Cómo es que conozco tanto de esto o de aquello? Hombre, no es que yo sea más listo ni más inteligente que nadie, no. Es que lo he experimentado, lo he vivido, he estado en ese lugar, he conocido la situación, las circunstancias. Entonces, es muy fácil hablar de lo que conoces. Cuando no conoces algo, ahí está el problema. Que yo me he encontrado, como tú bien has dicho, con escritos que han sido copiados, ¿eh? O el típico copy-paste que se le dice, ¿no? De una investigación o un escrito anterior, y luego ves que los que han seguido copiando ese escrito cometen el primer error que cometió el primero, porque no había ido allá. Te puedo dar muchos ejemplos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que, hombre, escribir sobre una referencia de otro, pues tienes el riesgo de que si el primero ya no ha escrito lo que realmente es, lo que hay, y bueno, lo hizo por lo que fuese en su momento, los demás que siguen copiando porque es un personaje más conocido, más famoso, más mediático, y la gente tiende a darle importancia a los personajes mediáticos en vez de al que realmente está aportando pues una investigación personal y, si tú quieres, pues bueno, subjetiva, pero que por lo menos se adapta o se ajusta a lo que ha visto y investigado. Pues te encuentras con estas cosas que yo me encontré. En un principio yo tenía ideas, pues bueno, basadas en lo que había leído en muchos lugares, y cuando he estado allá no tenía nada que ver lo que existía, lo que había, lo que yo veía con lo que había leído. Eso era una barbaridad. O sea, digo, bueno, y claro, nadie se molestaba en acudir a sitios. Bueno, yo recuerdo, y lo pongo como un ejemplo y con esto ya acabo, porque ya sabes que mis respuestas a tus preguntas se eternizan. Entonces, yo recuerdo un caso que era, te hablo de hace 20 años, o más, cuando yo empecé a investigar sobre el tema de la descendencia de Jesús y María Magdalena. Cuando fui por primera vez a Rennes-le-Château, a esta iglesia de este pueblecito que se ha hecho famosa por hipótesis, no por pruebas, curioso, pues cuando fui allá, como te digo, bueno, pues casi todo lo que había leído no se ajustaba a la verdad. Ni el suelo era un tablero de ajedrez, sino que era un suelo típico y normal de todas las iglesias de aquella época y de aquel lugar, que hay 400 baldosas arlequinadas, blanco y negro, pero no un tablero de 64, ni perfectamente delimitado, como escribían muchos, ni nada de eso, ni existían muchas de las cosas que había leído. Curiosamente, lo que encontré nadie lo había dicho, ¿no? Y eso sí que para mí eran pistas muy importantes. Por eso te digo los ejemplos, que es muy importante ir cuando se va a escribir de un lugar físico, concreto, geográfico, pues hombre, asegúrate bien, contrasta la información que vas a poner a escribir si no la conoces. Intenta contrastarla por lo menos y hacer referencia de quién es quien la facilita. Porque con este afán de que todos quieren ser protagonistas, empiezan a escribir algo como si hubiesen estado allá, y luego resulta que aquello no tiene nada que ver con la realidad. Y bueno, ya para no liarme ni enrollarme más, yo creo que con esto te explico por qué me gusta ir a los lugares, y aparte de conocerlos evidentemente, y que el que viaja pues de alguna forma también adquiere mayor cultura, pues es para eso precisamente, para que cuando mis lectores lean algo mío de un lugar físico, sepan que aquello, que además suelo siempre aportar fotografías o vídeos, pues es así, está ahí, y entonces yo no me invento nada, sencillamente es lo que hay. José Luis, todos esos misterios que has descubierto, todas esas historias, ¿salen en esos libros de historia que tanto adoctrinan a la gente hoy en día? Bueno, lo que salen en esos libros es lo que yo estoy ahora compartiendo a través de una serie de vídeos en mi canal de YouTube. Lo que sale, esa historia, es la oficial. Como siempre digo, la historia oficial la escriben los vencedores y escriben lo que a ellos les conviene, lo que a ellos les va bien. Lo que resulta paradójico y bueno, yo te diría que hasta, no sé si decir vergonzoso, porque cuando llegas a estos lugares, y te voy a poner algunos ejemplos, Sacsayhuamán y Ollantaytambo, para no irme a cosas menos conocidas. Sacsayhuamán es una fortaleza inca, es un complejo ceremonial
que según esta historia oficial se construye a mediados del siglo XV, entre 1450 aproximadamente, por uno de los incas. La palabra inca también se vendría o se referiría en este caso al que sería el rey inca Pachacútec Yupanqui. Bueno, este hombre que nació sobre el año 1400 y poco, fue el que, diríamos, promovió o llegó incluso a construir, a ordenar, construir, me refiero, toda una serie de ciudadelas, de complejos, como te digo, ceremoniales, militares, administrativos, en fin, en todo lo que sería este territorio que la cultura inca iba a controlar, porque no olvidemos que los incas fueron invadiendo otras poblaciones, otros países, otras culturas, ¿no? Entonces, este hombre, según cuenta esta historia oficial, sería el precursor y el constructor, el que ordenó construir todos estos templos maravillosos que ahora vemos. Pero ¿qué ocurre cuando vamos a visitar estos lugares? Bueno, lo primero que te dice cuando tú ves una mole son construcciones, primero quiero decir que son ciclópeas. ¿Qué quiere decir ciclópeas? Pues que son piedras de unos tamaños muy grandes, de unos pesos que oscilan incluso algunas más de 100 y 130 toneladas. Esto es una barbaridad. Son como 9 metros de alta por 4, 5, 6 de ancha, con 2 o 3 metros de profundidad. Las fotografías de todo esto, como te he dicho antes, las pueden ver nuestros amigos en mi canal de YouTube. Si ponen el Enigma Andino, les va a salir toda una serie de vídeos en las que yo voy contando todos estos monumentos que hablo, como parece ser que dije, o como dice la arqueología oficial, la historia oficial, que se construyeron, y lo que yo creo que es muy distinto. Y a esto voy. Según la arqueología oficial, que en esa época los incas no conocían o no utilizaban la rueda, no conocían el hierro. Las cuerdas se supone que las hacían de trozos de cuero de las llamas o las alpacas, que son estos camélidos que existen en esta zona de los Andes, pues que allí no conocían el caballo, ni el asno, ninguno de estos animales de tiro, de fuerza. Entonces, este era el animal que utilizaban prácticamente para casi todo. Además, estamos hablando de lugares que están el más bajo, por decirlo de alguna forma, como en Cuzco, por ejemplo, estamos a prácticamente 2.800 metros o casi 3.000 metros de altura. Es una zona muy alta en la que una persona normal, nosotros, por ejemplo, que no estamos acostumbrados a vivir en estas alturas, pues nos falta el oxígeno, nos falta el aire. Nos marearíamos, nos entraría lo que se conoce como el mal de altura, no podríamos prácticamente ni movernos. Entonces, ¿qué ocurre? Que las personas que ya están aclimatadas y que viven en esa zona desde hace miles de años tenían que utilizar en un principio algo que les proporcionase esa fuerza que les permitiera realizar trabajos, aunque fueran cotidianos. Ya no digo ese trabajo tan enorme, tan grande, tan megalítico que dice la arqueología oficial que hicieron, que ahora entraremos. Y esto fue ni más ni menos que una especie de droga, que era la coca, la hoja de coca, que tiene unas propiedades que le otorga al que la consume mayor resistencia, no siente el dolor, no se cansa tanto, puede aguantar sin comer mucho tiempo. Y hay una leyenda andina que cuenta de que los dioses que bajaron del cielo para enseñar, para ayudar a los hombres que vivían allá, les hizo 2 regalos. Uno fue precisamente la hoja de la coca, porque sin la hoja de la coca es casi imposible poder estar trabajando o viviendo a estas alturas. Veremos que hay zonas que están a 4.300 metros, como es yendo para el altiplano cerca del lago Titicaca, que también hablaremos de él. Entonces, este fue uno de los regalos, la coca, el primero. Y el segundo era una especie de mezcla, ¿no? Era como una fórmula especial que permitía que las piedras, las rocas, fuesen moldeadas, fuesen amasadas. Es decir, que se les pudiese dar una forma concreta y luego se quedaba endurecida con esa forma. Y esto explicaría por qué estas moles, estas construcciones ciclópeas, que son
de rocas, como te digo, que llegan a pesar incluso más de 100 toneladas, 130, están unidas perfectamente unas con otras, subidas al lado, como si fuesen piezas de un rompecabezas, donde no pasa, si queremos introducir una cuchilla de afeitar, una hoja de papel, es imposible, no hay ni una sola ranura por donde se pueda meter. Es una unión perfecta. Y lo mejor de todo, o lo más paradójico, es que no tiene ni argamasa ni cemento. O sea, que no están pegadas con nada. Esto es lo que primero que vemos allá. Y cuando una persona normal y corriente, que no tiene que ser ni arqueólogo, ni tener conocimientos de la arqueología, ni nada similar, ve aquello, entiende que no puede ser la explicación que le da la arqueología oficial. ¿Y cuál es esta? Pues que, como te digo, según la arqueología oficial, estas grandes moles de piedras fueron transportadas desde a veces cientos de kilómetros, pero como mínimo decenas de kilómetros, atravesando montañas, valles, ríos. ¿Y sabes cómo? Pues arrastrándolas encima de troncos de árboles, empujadas por cientos de personas, de hombres, y poniéndolas en su lugar. Y dices, bueno, ¿y cómo las cortaron de la cantera? ¿Cómo las tallaron tan perfectamente para que encajaran, que no cabe ni una hoja de afeitar entre sus rendijas? Y te contestan que lo hicieron con una piedra pequeñita, que era de color negro, que era como si fuese una especie, bueno, como haciéndola a veces de un martillo, porque como he dicho antes, ni conocían el hierro, no lo utilizaban, por tanto, ni utilizaban el martillo, como lo conocemos. Así que con esas piedras que la cogían con la mano, como si fuese una china de estas del río, ¿no? Un tamaño que pudiesen sujetarla con la mano, no mayor que el puño, iban picando sobre la roca y voilà, y nos hacían esta maravilla que hoy día, sin una herramienta de láser, es imposible hacer. Entonces, cuando dices, bueno, ¿y dónde están los restos? Porque claro, en Sacsayhuamán, pues bueno, aunque está a 2.800 metros de altura, es una gran explanada, allí pues se podría de alguna forma empujar y bueno, vemos los dibujos que nos presentan en sus libros oficiales, ¿no? Pues eso, grandes rocas, casi como una casa de grande, arrastradas por cientos de hombres sobre tronco. Otra cosa que es imposible, o por lo menos tendrán que explicar de dónde sacaban tantos troncos, porque en Sacsayhuamán es el lugar que es más plano, más fácil. Pero en Ollantaytambo, que es una de estas fortalezas, es la más, diríamos, la que ha quedado más intacta desde la época precolombina de los conquistadores, está construida sobre dos montañas que son como, bueno, tienen una pendiente de más de 45 grados de desnivel, donde apenas hay unas pequeñas repisas o esplanadas para poner allí unos moles de rocas también, de más de 100 toneladas, como te digo, que están unidas milimétricamente, que no pasa ni una hoja de papel entre medio, ni de cuchilla de afeitar, y allí no hay espacio ni para empujar la piedra, ni por adelante ni por detrás, y a alturas que están, como te digo, a 2.600, 2.500 metros, la más pequeña, la más baja, y tienen que atravesar desde la cantera más próxima, pues no sé cuántos kilómetros, una barbaridad. Pero es que además, como te digo, hay que atravesar montañas con esas grandes, que son picos, con esas grandes inclinaciones de desnivel, el río Urubamba, en este caso, que no es un río pequeño, y luego subirla hasta ese lugar. Entonces, claro, es imposible, ahí no se puede arrastrar porque no hay espacio, no hay lugar por donde arrastrar esas rocas. Y te dicen que es que hicieron una rampa. Y bueno, claro, yo cuando fui allá y le pregunto al guía oficial, y bueno, ¿y esa rampa, los restos dónde están? Porque para hacer una rampa desde el valle hasta aquí arriba, son varios kilómetros los que se necesitan de rampa. Tiene que ser una rampa que fíjate, va ascendiendo desde el suelo hasta arriba, pues como 300 metros, el doble que la pirámide de Keops, que hablaremos también para comparar, y tiene que ser una rampa compacta y que sea lisa, deslizante, para poder arrastrar esa roca, y no puede tener más de un 10% de desnivel, porque es que si no, a ver cómo empujan. Bueno, entonces digo, tiene que quedar una prueba, unos restos de esa rampa, puesto que construir esa rampa para subir esos bloques y construir luego, en este caso, se trataría del templo del sol, del templo al dios Inti, pues hombre, la rampa
es como 10 veces mayor que la propia construcción. Entonces tendría que quedar algún resto. ¿Y sabes lo que me contesta el guía oficial? Que sí, que hay restos, que en el camino se encuentran trocitos de astillas de madera, de los troncos. Bueno, ya cuando te contestan eso, o en páginas oficiales ves la fotografía de obreros en Machu Picchu que intentan, según la arqueología oficial, demostrar cómo se tallaron esas piedras, pues ves ahí a unos obreros sentados con una piedra en el puño, en la mano, picando, tallando unas rocas, como te digo, algunas de más de 100 toneladas, que tú, si cualquier persona que vea las fotografías, lo que te asombra es esa perfección que dices, si no han utilizado una herramienta láser o un cincel especial o unas herramientas, es imposible tallar esto. Bueno, pues según ellos, con piedras, con rocas, picaban sobre esta otra roca, que además eran de granito, alguna de granito rosado, otro tipo de granito dorita, o sea que tampoco eran rocas de estas fáciles de moldear. Es decir, que cuando uno ve esas construcciones, ve esas piedras, ve esas rocas y te cuentan este cuento chino, lo de cuento chino, bueno, no sé si es chino o llamarlo de otra manera, te dan ganas de reírte por no decir, bueno, o me están tomando el pelo o realmente lo que me extraña es que aún no se les haya dicho a esta gente si es que no se les cae la cara de vergüenza de decir esas cosas, ¿no? Porque claro, hay lugares en los que te pueden quedar la duda, como te digo, pero es que hay lugares como Ollanta y Tambo, donde hoy día, con nuestras maquinarias, necesitaríamos helicópteros de estos que son capaces de levantar toneladas, y aún así, esa perfección no sé si la podríamos conseguir hoy día con nuestra tecnología. Imagínate en el año 1400 y algo, según que tampoco es cierto, porque luego hablaremos de la antigüedad real de esas construcciones, ¿no? Cuando no conocían ni la roca, ni tenían hierro, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, esto pasa como en Egipto. En Egipto, las autoridades egipcias, sobre todo nuestro amigo, el que fue ministro de allí de Egipto, Zaid Jawad, que se llamaba este hombre, que no permitía que se hicieran pruebas, ni se grabasen, ni se filmasen cosas, se ha ido descubriendo después, cuando este hombre no ha podido meter mano, pues claro, él estaba, su trabajo era hacer creer a todo el mundo que aquellas grandes construcciones de la meseta de Giza, por ejemplo, porque hay cientos de pirámides, pero las tres más famosas, las de Keops, Kefren y Mycerinos, pues que fueron construidas por sus antecesores, los egipcios de entonces, de hace 4.500 años, pues también igual, sin conocer el hierro, sin la rueda, con troncos que arrastraban por la arena del desierto, moles que venían de la cantera de Asuán, a 1.000 kilómetros, bueno, que no hay quien se lo crea, ¿no? Pero ellos insisten en eso, y aún encima, que uno es cuando dice, bueno, ya es el colmo, cuando te dice que encima estas pirámides fueron construidas para que sirvieran de tumbas para los faraones, que se supone que las construyeron, para Kefren y Mycerino, que tampoco se han encontrado nunca, ni en esa ni en ninguna pirámide, ninguna tumba de faraón. Los faraones, todo el mundo sabe, los arqueólogos oficiales incluso, que el 90% de las tumbas en el Valle Sagrado, en Luxor. Por lo tanto, dices, bueno, ¿cómo siguen con esas mentiras? Pues porque si realmente quisieran explicarnos la verdad o nos permitieran que conociéramos la verdad por nuestros propios medios e investigaciones, la historia hay que escribirla, habría que reescribirla de nuevo. Nos han estado contando milongas, cuentos chinos que no tienen nada que ver con la realidad, en absoluto. Hoy día nos siguen manipulando con la caja tonta, con los programas de basura, con los partidos de fútbol comprados, etcétera. Y la gente parece que le gusta vivir en la ignorancia, no a todas, por suerte, pero sí a la gran mayoría. Entonces, uno cuando va a estos lugares, Jorge, lo primero que se da cuenta es que eso no pudo ser construido por ningún ser humano en esa fecha con esos medios que contaban. Imposible, ¿no? No se puede hacer. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién lo hizo? Ah, pues vale. Ahora nos vamos a ver qué indicios, qué respuestas, qué información tenemos de quién construyó o quién posiblemente construyó esos lugares. Ya sabía yo. Los propios nativos. Por ejemplo, cuando los españoles llegan al lago Titicaca y están en el altiplano, allí están a más de 4.000
metros, 4.200, 4.100 es la media, más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Allí se nota mucho la carencia del oxígeno e incluso la presión, es muy diferente, ¿no? Y se encuentran con una ciudad que está abandonada, con grandes monumentos, y esta ciudad, que es la que ahora conocemos con el nombre de Tiahuanaco, que está a unos 15 kilómetros del lago, esta parte que conocemos, porque dentro del lago sigue estando ciudad de Tiahuanaco, que está hundida, ¿no? Que se cubrió, porque ahora hablaremos cuándo ocurre esto. Entonces, lo primero que ellos preguntan, ¿quién ha hecho eso? A los nativos que encuentran por allá. Y los nativos les dicen que eso lo construyeron los dioses que vinieron del cielo, hacía miles y miles de años, y hablaban de más de 13.000 años. Claro, resulta que hay personajes, hay uno que es muy, muy curioso. Este hombre fue militar, ingeniero, astrólogo, arqueólogo, casi que practicó todas las profesiones. Se llamaba Artur Poznański, era de origen austrohúngaro, luego se nacionalizó boliviano y ayudó mucho en Bolivia con los museos y todo lo relacionado con Tiahuanaco. Este hombre encontró allá en Tiahuanaco respuestas a esto que te estaba diciendo. Las primeras es lo que hacía referencia siempre a todos los templos que existen en este lugar. Son varios. Tenemos el Casasaya, que es un templo donde en la parte superior está la famosa Puerta del Sol. Está hecha en una sola pieza, de una roca de granito que tiene como 4 metros de largo por 3 de alto, donde se ve la esfinge de un ser se le ha dado el nombre del dios Viracocha, pero que realmente no sabemos a quién representa, con una serie de grabados que sería como un tipo de escritura, no como los jeroglíficos de Egipto, sino de otro, pero una escritura similar, y donde ahí parece ser que cuenta la historia. Pero aparte de todas estas referencias astronómicas, mejor dicho, que encuentra Poznański, hay en este templo, en la parte que se conoce como el templete semisubterráneo, que está como a 2 o 3 metros por debajo del templo principal, hay que bajar unas escaleras para observarlo. Todo esto que yo explico lo tenéis con mayor información y con fotografías y vídeos en la sección del Enigma Andino de mi canal de YouTube, que luego si quieres damos la dirección. Entonces, este hombre encuentra como 176 rostros que están grabados en la piedra, en la roca, en este templo, pero que son todos diferentes, de razas diferentes, y lo que es más asombroso, como veréis, es que hay unas razas que son las que conocemos nosotros como los alienígenas de la raza de los grises, ese cabezón grande con los ojos rasgados, etcétera, ¿no? Están esculpidos allí. Y además, aparte, se encuentran unos grabados de animales que habían desaparecido en el Pleistoceno, es decir, 15.000 años atrás, que ya desaparecieron en esa época, y desaparecieron precisamente cuando se produjo el famoso diluvio universal. Todo coincide en las fechas y coincide con las informaciones que tenemos de la Atlántida, y vemos que incluso se han encontrado en este lugar unos trabajos de orfebrería que son como el jarrón que se conoce como el jarrón sumerio, que son exactamente idénticos a los que se han encontrado en Sumeria. Veremos también en el vídeo, aporto algunas fotografías de los cráneos alargados famosos, que no son humanos, por lo menos no de nuestra humanidad, y que están allí también. ¿Como pruebas de qué? Pues como decía él, de que allí había una cultura muy avanzada tecnológicamente, y explicaremos también por qué, hace ni más ni menos que 15.000 años. Porque el lago Titicaca no estaba a esa altura, eso no estaba así. Había incluso un puerto, se han encontrado fósiles de animales marinos o de conchas marinas, y como te digo, hace muy poco tiempo, arqueólogos oficiales han encontrado restos y con figuras y estatuas exactamente igual que las que tenemos en el templo que conocemos en Tiahuanaco, que están dentro del lago, en el fondo del lago. Así que cuando nos están diciendo la historia oficial que estos los construyen los incas, pues hombre, uno no tiene por menos que sonreír.
Porque además los incas tampoco conocían Tiahuanaco, lo descubren después. Este inca, rey inca Pachacútec, cuando manda a alguien a investigar sobre la zona, porque están invadiendo toda esta zona, sería desde la parte de Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Argentina, toda esta zona sería el imperio inca. Pues esta gente hay constancia por escrito de que no conocían todo esto. Y si vamos a Ollantaytambo, vamos a ver que las construcciones que hay son idénticas a las de Tiahuanaco. Exactamente igual, el mismo tipo de piedra, el mismo estilo, todo igual. Incluso hay arqueólogos oficiales que dicen que aquellos no los construyeron los ingenieros incas, que tuvieron que venir maestros constructores desde el altiplano, desde el lago Titicaca, desde Tiahuanaco. Por lo tanto, ya tenemos algo que parece ser que se están poniendo de acuerdo. Y es que las construcciones, en este caso de Ollantaytambo, porque es lo que te digo, que es más claro y evidente que eso era imposible que lo construyeran ni incas ni nadie similar en aquella zona, ya no lo construyeron ellos porque el tipo de construcción, porque todo el material, tal como se hizo, se correspondía con el tipo de construcción de Tiahuanaco. Y sabemos que en Tiahuanaco, no solamente por Poznansky, hay otros investigadores, pero este es el más conocido y quizás de los más recientes. Él nació en las finales del siglo XIX, 1870 y algo, y murió en 1956 o algo así, y es de los más recientes. De hecho, él escribió varios libros sobre este tema, y yo creo que lo demuestra claramente que efectivamente la cultura tiahuanaco, la que nosotros llamamos Tiahuanaco, porque no sabemos cómo se llamaba realmente. Aquí ahora tenemos a las etnias posteriores, las culturas posteriores a esta, que son los aymaras, los que más se conocen, los huros también, que son personajes y son etnias que, bueno, nos daría para hablar horas y horas, pero no son los originales, estos tiahuanacos que fíjate que dejan grabadas las imágenes, las efigies de todas estas razas en este templete semisubterráneo, que son 176, creo, si no recuerdo mal el número, de rostros diferentes, que muestran razas diferentes. Y algunas, como te he dicho, pues con esa fisonomía que conocemos pues por las películas de televisión y tal, que son los alienígenas, los grises, ¿no? Entonces, esto además, cuando con un amigo que tengo de allá, que es famoso también por sus investigaciones, se llama Antonio Portugal Albizuri. Este amigo me estuvo ayudando cuando estuve en Tiahuanaco, por ejemplo, y estuvimos viendo algunas de estas figuras y algunos de estos lugares que no está permitido a todo el mundo acceder, ni te permiten fotografiar. Bueno, pues nuestros amigos sí podrán ver esta foto y estos vídeos que voy a subir próximamente a esta serie. Estos aún no los he subido, porque aquí sí que ya se ve claramente cómo se utilizaba una tecnología muy avanzada que nosotros aún no la conocemos, por lo menos a nivel oficial no, a nivel público no, igual a nivel militar sí, pero a nivel del público no. Y era que ni más ni menos todas las piedras, estos grandes bloques de piedras que hay por allá aún esparcidos, tenían la misma forma, similar a una H, para que los amigos entiendan a lo que me refiero, exactamente iguales, milimétricamente iguales, y yo te diría que es como si fuesen fabricadas en un molde. Y tanto es así que cuando a mí Antonio me muestra y dice, fíjate José Luis, todas tienen un campo electromagnético, y con un magnetómetro lo ponemos en cada una de las piedras en un lugar concreto, y en ese lugar concreto nos marca el magnetómetro pues ese campo que tienen las piedras. Y esto es lo que él mismo me dice, claro, dice la arqueología oficial que lo traían arrastrando porque no conocían la rueda, y no era cierto. Al lado teníamos una rueda de piedra tremenda, ¿no? Además con un orificio central, parecía más una rueda de molino, para que se me entienda. Pero dice, no, ¿para qué van a utilizar ruedas si no la necesitan? Si estos bloques de piedras se transportaban levitándolos. Y claro, cuando uno ve que estas piedras, que tienen toda la apariencia de ser construidas artificialmente, que todas tienen en ese punto, es como un cuadrado central, tienen unas formas geométricas perfectas, cuadradas, y además te está marcando ese campo electromagnético,
pues dice, pues sí, claro, seguramente eso se explica, y eso sí que explicaría que las piedras se trasladasen hasta esos puntos, estas alturas, porque se utiliza el campo electromagnético de la Tierra con el de estas piedras, que bueno, como si nosotros, yo pongo un ejemplo quizás un poco burdo, pero si cogemos dos imanes y intentamos unirlos con los mismos polos, vemos que no, que se repelen, de una fuerza tremenda se repelen, ¿no? Y si son opuestos, sí, entonces se atraen. Pues bueno, con electromagnetismo sabemos que se pueden mover las cosas, por lo tanto no haría falta utilizar ruedas, como nos dicen. Y bueno, para no extenderme mucho en esto, pero en Machu Picchu pues va a pasar 3/4 de lo mismo. Y además yo, como digo, que esta es mi opinión, pero me parece que seguramente que si la han visto otros investigadores también habrán pensado lo mismo, o pensarán lo mismo cuando lo vean, que no son los incas los constructores originales, es que te encuentras los templos construidos en la parte de la base, hasta cierta altura, con estas rocas megalíticas que están perfectamente ensambladas, sin argamasa ni cemento, que no cabe ni un alfiler, además con un tipo de construcción que es antisísmico, y bueno, la prueba la tenemos que han tenido varios terremotos y esas piedras no se han movido, se ha caído todo lo que han construido después, pero no esas piedras. Y ahí encuentras dos tipos de construcciones. La base, como te digo, de estos monumentos, de estos templos, que es con estas piedras megalíticas perfectamente encajadas unas con otras sin que hayan utilizado cemento ni argamasa, y a partir de cierta altura ves que empiezan a construir con piedras de ahí, del entorno, pero piedras normales, toscas, que no guardan esa apariencia, ni siquiera están unidas como las otras, sino que ves a través de ellas porque hay rendijas, porque no son perfectas. Es decir, que allí llegaron los incas cuando se encuentran aquellos pueblos abandonados como los que encontraron los españoles cuando fueron a Tiahuanaco, y lo que hacen es aprovechar la construcción existente para acabar de completar a su manera, intentando imitar lo mejor posible, puesto que se nota mucho la diferencia, y poder vivir en esos lugares o utilizar esos lugares. Y eso es lo que yo veo cuando voy a estos sitios, Jorge, y es lo que veo en Tiahuanaco, y es lo que veo en Ollantaytambo, y es lo que explico y fotografío y muestro, ¿no? Que es imposible, o por lo menos no tiene sentido, es incomprensible que una cultura como la incaica, que se supone, según la arqueología oficial, vuelvo a repetir, ha construido el Machu Picchu, el Sacsayhuamán, el Ollantaytambo, etcétera, haya empezado siempre las construcciones iniciales, las bases, con este tipo de construcción megalítica perfecta, y luego haya continuado con una construcción de amontonar piedras de la mejor manera posible para vivir allá. Vamos a ver, si la ha hecho la misma cultura, si se ha hecho en la misma época, como dicen, ¿por qué empiezan de una forma y acaban de otra totalmente distinta, que además no guarda la mínima calidad? Y en el tiempo que has estado allí, José Luis, ¿has podido hablar con algún habitante, con algún lugareño, que te cuente qué opinión les merece a ellos todas estas hipótesis de extraterrestres o de ayuda del exterior para construir sus monumentos? A ver, hoy día las personas que hay por allá pues conocen lo que les han contado en sus escuelas, o lo que hayan oído a los guías de allá. Los guías de allá cuentan lo que dicen las historias oficiales y la arqueología oficial. Además, tampoco se molestan mucho en pensar, y aunque le muestres la evidencia, te cambian de tema, y no porque no saben. Y si saben, no quieren saber, porque su trabajo es ese, es el de llevar a los turistas, a los guiris, como dicen allá, o decimos por acá, a ver algo turístico, con el menor tiempo posible. Si es posible, pues no se le muestra nada más que una pequeña parte, a ganar el dinero fácil lo antes posible, y adiós, muy buenas. No preguntes más porque no vas a encontrar nada más. Si quieres realmente conocer las cosas, tendrás que ir por tu cuenta. Como yo al principio pues tenía que ir con guías, porque te obligan a llevar el carnet, el pasaporte, hasta menos para el lavabo, para todo, y siempre necesitas ir acompañado de guías a los centros, no te dejan entrar solo. Pero bueno, yo como tenía luego entradas para ir solo a los días siguientes, ya sabía por dónde tenía que entrar y por dónde tenía que ir, es cuando empecé a descubrir estos lugares que no me mostraban. En Machu Picchu, a mí el guía de allá no me mostró nada, pero nada, ni a mí ni a los 200 o los que tuviera que llevar.
te sube arriba, te cuenta una milonga que yo ya me cansaba y me iba a mirar por mi cuenta, pero claro, te llaman, no, usted no se puede ir por ahí, venga por acá, no puede pasar. ¿Por qué? Pues porque lo que tú vas a ver no es lo que ellos quieren que veas. Y no te van a explicar cosas donde no tienen explicaciones oficiales y lógicas, como te decía antes. Entonces las personas que hay ahí ahora, pues desgraciadamente no todas, encontrarás a alguien, pero no están por la calle. La gente de allá pues no conocen más que lo que les han contado y dicen lo que les han dicho que tienen que decir. Y bueno, pues esto es lo que funciona allí y lo que funciona en todas partes, y lo que funciona en Egipto y lo que funciona en todos los lugares que se han convertido en centros turísticos, y que la gente, o diría que una gran parte de esta gente que va como turista va a ver, pues bueno, lo que de bonito, de hermoso tiene la construcción en sí, pero tampoco se preguntan mucho, ¿no? Si le ha dicho el guía que aquello se ha llevado con troncos y tal, pues bueno, pues, y si le ha dicho que la prueba de que fue así son los trozos de astillas que se encuentran en el camino, pues dice, pues vale, y nadie se cuestiona. Nadie se cuestiona, incluso casi que te obligan a firmarles un formulario diciendo que son guías excelentes, que son muy buenos y que lo han hecho muy bien. Cuando, pues no, pues yo te diría, pues todo lo contrario, ¿no? Pero claro, si quieres estar allá y no quieres tener problemas y quieres ver lo que puedas y que te dejen, pues bueno, pues tienes como decía el maestro, ¿no? Donde fueres, haz lo que vieres. Luego tú sacas tus conclusiones, haces tu fotografía, grabas lo que puedas grabar, y a partir de ahí muestras lo que has vivido. Es una pena, pero es así, ¿no? Entonces, bueno, pues las personas que quieren ir a estos lugares, que vayan de alguna manera con los ojos abiertos, para que puedan ver o observar lo que no le van a contar y no le van a explicar, que va a ser la mayoría, porque lo que le van a enseñar y a contar son cosas que bueno, quizás se las pueden defender mejor, pero si uno se fija, cuando les dice, es que aquí esto lo han subido con troncos. Yo te decía antes, bueno, ¿troncos de dónde? No hay ni un árbol. Estamos hablando de lugares que están a 3.000, a 4.000 metros de altura. Los árboles no crecen a esas alturas. ¿Cuántos miles de kilómetros se tienen que desplazar para encontrar árboles? Y claro, necesitan miles y miles de troncos, porque un tronco de un árbol, para poner estas piedras, estas moles encima, pues necesitan unos cuantos troncos debajo de una mole de esta, y claro, la madera se rompe, ¿no? Con estas, nada más que recorran 3 metros ya se ha roto el tronco. O sea, es que dice, bueno, dicen las cosas y se quedan tan tranquilos, ¿no? Pero si no hay troncos, y ahí muestro las fotografías y los vídeos, ¿dónde están los troncos? ¿Dónde están los árboles? Estamos hablando de 600, 500 y pico, 600 años atrás, no hablamos de 4.000. Según la arqueología oficial, esto se había construido hace 600 años atrás. Los árboles, los bosques tienen que estar allí, ¿no? No ha pasado ninguna catástrofe que ha eliminado todo, no. No hay árboles. Entonces, ¿por qué cuentan esas milongas? Y la gente se lo traga y no se pregunta, ¿pero por qué me están contando esto? Si es evidente que no puede ser así. Y no es por menospreciar a ninguna raza ni a ninguna cultura, es que me da igual. Como si dicen los que eran los come chingones, como si eran los navajos, como me da igual quien diga que fue. Porque no pudieron construir eso. Sí que imitaron la construcción, sí que tuvieron conocimientos ancestrales que les fueron transmitidos por otra cultura anterior, como te decía antes, por ejemplo, de los aymaras en Tiahuanaco, o los que de alguna forma recogieron pues estas informaciones que luego nos van a llegar a modo de leyenda, pero que vemos que también hay en este caso testimonios que no son tanta leyenda. Por ejemplo, el propio descubridor, y descubridor lo digo entre comillas, ¿no?, de Machu Picchu, el arqueólogo estadounidense Hiram Bingham. Este hombre, cuando descubre Machu Picchu en el 1911, 25 de julio de 1911, no lo hace porque él vaya investigando y se suba, no. Él va donde le lleva un labriego de la zona que conoce ese poblado y lo lleva hasta Machu Picchu. Y le dice, sí, aquí está este poblado. De hecho, el nombre de Machu Picchu se le da porque es el nombre del monte, diríamos de la montaña más alta que está en este lugar. Una sería el Machu Picchu, que por cierto yo lo pude subir hasta arriba, que son 3.000 y pico de metros, porque el acceso estaba cortado, no se podía, hasta hace 4 años así que se abrió, o 5,
no se podía subir. El monte que vemos en las fotografías, ese que está enfrente de la ciudadela, ese es el Iguana Picchu, que es menor, tiene 2.600 o 800 metros de altura, y a ese sí se puede acceder con más facilidad, ¿no? Pues este hombre le da el nombre de Machu Picchu a esta ciudadela porque no saben cómo se llama. Y lo que hace es ir buscando tesoros, que eso sí, se lleva para Estados Unidos no sé cuántos cientos de miles de piezas, de tesoros arqueológicos, ¿no? Incluso oro, se lleva mucho oro. Creo que, no sé si el Perú consiguió recuperar muy poca cantidad, no se lo han devuelto todo, ¿no? Bueno, ni todo, ni un 10% lo han devuelto. Este hombre, claro, se llevó mucho material, tesoros para Estados Unidos, y él empezó ya a darle nombre a las cosas, pero le dio el nombre que a él le pareció. Cuando él hablaba de la tumba sagrada, no es porque aquello fuese la tumba sagrada, es lo que a él le pareció. Cuando él hablaba del templo del sol, no es que aquello fuese el templo del sol específicamente, es lo que a él le pareció. Entonces fue dando nombres a estos lugares, a estas construcciones, pero que cuando tú estás allá, dices, pues hombre, pues esto no sé qué tiene que ver con el nombre que le dan, porque en el lugar donde se encuentra, o si miras las posiciones del sol, o etcétera, o de los astros, dicen, no se corresponde con eso. Pero claro, hay que darle nombre a las cosas, hay que decir que se conoce todo, y hay que decir que eso lo construyó Pachacutec porque era un lugar que quería estar retirado, para que no lo molestara nadie. Hombre, para estar retirado que no te moleste nadie, eso no se construye. Si vemos Machu Picchu, eso no se hace ni en un año, ni en 2, ni en 10. Y bueno, además los españoles, que prácticamente se patearon todo, no tenían constancia de Machu Picchu, por lo menos con ese nombre. Si se conocía sería con otro nombre, pero si era una residencia tan importante con esos supuestos palacios para el rey inca Pachacutec, pues tendríamos que encontrar algún escrito, porque hay escritos, hay información de aquella época, y no hay nada que nos hable de Machu Picchu, ¿no? Por lo tanto, este era un lugar que era conocido por pocos, que cuando fueron allá aprovecharon lo que ya estaba construido para ellos acabar, y como te decía antes, y como habían adquirido esos dos regalos de los dioses, que uno era la coca y el otro era esa fórmula que permitía ablandar la piedra, pues decía antes que tenemos información, y una de estas es la que el propio Aaron Bingham, el arqueólogo estadounidense, él narra en su libro cuando dice que estando un día cerca del río, me imagino que sería el Viracocha, el Urubamba, entonces este hombre dice que vio un pájaro que se acercó, se posó sobre una roca que al lado del río, y llevaba en su pico una hoja, una ramita con unas hojas, una planta, y empezó a picotear esas hojas, esa planta sobre la roca. Y lo dejó allí picoteado y se marchó. Al día siguiente, cuando volvió el pájaro, porque Aaron Bingham estaba acampado en aquel lugar, vio que vuelve ese pájaro, y en el lugar donde había estado picoteando esa planta se había formado una especie de cuenco, de oquedad, y se había llenado con el agua del río que salpicaba y se llenaba. Y entonces el pájaro iba allí y bebía el agua de esa especie de taza que se había fabricado en la roca. Bueno, pues este pájaro es conocido en la zona, hasta el norte incluso con otros nombres en cada lugar, pero el nombre más común es el pájaro picho o pichu. Y de ahí que a esta planta se le llame la planta del picho, por el pájaro. O pico, depende cómo lo pronuncien. Y fíjate que este pájaro no solamente utilizaba esta planta para esto que acabamos de explicar, que lo cuenta Aaron Bingham, sino que los lugareños hablan de este pájaro como que se construye sus nidos sobre las rocas, horada las rocas con esta planta, y ahí construye el nido. Es más, hace poco, recientemente, no es que se haga poco, pero como unos 40 años o así, 30 y tantos, había un sacerdote católico, creo que se llamaba, creo que era Libra de apellido, bueno, un sacerdote católico del Perú. Este hombre contó que había conseguido ablandar las rocas gracias a esta hoja, a una planta que él la llamó jocha,
y que tuvo éxito, sí, la ablandó, se convirtió casi en barro, como plastilina, pero el problema que él encontró es que no consiguió volverla a endurecer en la forma que quería, ¿no? Y por eso no consiguió conocer o encontrar la fórmula completa que se habría utilizado. Creo que incluso este hombre, en el año 1980 y tantos, no recuerdo el año exacto, apareció en un programa de televisión del profesor Jiménez del Oso, y Fernando Jiménez del Oso, y aquí hablaba, ¿no? Mostraba a este hombre lo que él había encontrado. Es decir, que sí que existe ese pájaro, sí que existe la planta, lo que no se conoce es todo el procedimiento para ablandar la roca y luego endurecerla en esa forma, en esa posición exacta que hace que encajen distintas piedras con distintos ángulos, porque no son cuadrados ni rectángulos perfectos, sino que tienen varias formas y encajan perfectamente entre todas ellas, ¿no? Esto explicaría por qué encajan. Y aquí puede ser que sí, que estas piedras que no son tan grandes pudieran ser moldeadas por algunos de estos constructores que conocían esa fórmula. Y de hecho también tenemos otros escritos que nos hablan de casos similares. Creo, no sé si fue Hiram Bingham o uno que los acompañaba, que no recuerdo el nombre ahora, que en 1920 y algo, por ahí, en esas fechas, en una de estas expediciones, buscando tesoros, porque como te digo, el objetivo de todos estos era encontrar tesoros. Fueron a una especie de cementerio donde habían varias tumbas que aún no habían sido saqueadas, por decirlo así, y en una de ellas, que encontraron casi intacta, encuentran una especie de vasija o de jarrón que estaba sellado, estaba cerrado, sellado, y bueno, estuvieron por allá buscando cosas, y cuando se sentaron, el grupo este de exploradores, si eran 4 o 5, llevaban incluso a un peón para que este fuese el que excavase y le sacara la tierra, etcétera. Cuando estaban tomándose unas cervezas, ella, pues a uno de estos, el que había bebido más, como nota que hay un líquido dentro de este jarrón, de esta jarra, le quita el sello, lo abre y bueno, quiere que lo pruebe el peón, ¿no? Quiere obligarlo, lo cogen para que beba ese líquido. Él se niega porque el hombre huele aquello o sabe que aquello no es bueno, no se niega, él no quiere, lo quieren forzar a obligarle a beber aquel líquido, y en esta pelea la jarra se cae, se rompe, cae sobre una roca, se queda todo desparramado allá. Y cuenta la historia en este libro, este hombre, que al cabo de un rato, ha pasado un par de horas quizás, cuando se vuelve a fijar en el lugar que había caído la jarra con el líquido, se encuentra que la roca se había ablandado totalmente, se había reblandecido por completo. Parecía como si aquello fuera chicle o algo, ¿no? Lo cuenta, donde se había caído ese líquido. Es decir, que parece ser que esa fórmula, que ya la conocían algunos, pues no estaba al alcance de todo el mundo. Se transmitía, ¿no? Diríamos de generación en generación, pues vamos a suponer entre los maestros constructores que tuviesen. Y por eso, después de cierto tiempo, ya incluso con los incas, se dejó de construir así, porque ese conocimiento pues ya no se compartió. Y ya incluso los incas posteriores, ya cuando estaban los conquistadores españoles por allá batallando, las construcciones que se hacían ya no eran como las primeras y estaban destinadas a ser fuertes, me refiero a servir de lugares militares, ¿no? Por lo tanto, aquí sí que hay un conocimiento que se desconoce, que es esta fórmula que permitía que las piedras se ablandasen y adoptasen las formas que se necesitaba y luego se endureciera. Y luego tenemos pues lo que ya hemos visto, ¿no? Las evidencias físicas de que aquellas construcciones ciclópeas no las pudieron hacer los incas. Bueno, y ahora para ir encarrilando la recta final, José Luis, estas pirámides, estas megaconstrucciones, estos templos, ¿qué finalidad tenían? Bueno, hay que diferenciar lo que vemos como un complejo militar a un complejo ceremonial,
incluso a un complejo, diríamos, administrativo y a un complejo agrícola. Lo que sí es cierto es que en todas estas construcciones que vamos a encontrar, o en estos complejos, en estos lugares, existía una ingeniería hidráulica muy compleja. Hoy día seguiríamos utilizando esa ingeniería hidráulica para abastecernos de agua, para todo, para regar, etcétera, con una perfección asombrosa, de una forma muy natural, y eso les permitía, por ejemplo, en la cuestión agrícola, que estas ciudadelas, que estaban todas construidas siempre en la parte alta de la montaña, donde no existían tierra llana, planos llanos para sembrar, se utilizaban una especie de bancales o de terrazas para aquí cultivar y sembrar y obtener pues las hortalizas, sobre todo el maíz, que es lo que más se utilizaba, ¿no? Entonces ves que esas construcciones pues unas estaban destinadas para esto, ¿no? Para conseguir un rendimiento muy alto de la siembra de estas plantas. Y luego también tenemos la parte, diríamos, relacionada con las ceremonias que siempre estaban basadas en la astronomía. Vemos que siempre va a aparecer el sol, sea en sus templos o en lo que de alguna forma a lo que se dedican aquellos templos, siempre sería al sol por lo general, a veces a la luna, y luego a una serie de estrellas o ya diríamos de parte del cosmos, en la que habría que analizar e investigar con más detalle, como sucede en Tiahuanaco. En Tiahuanaco, por ejemplo, no miraban al cielo, a las estrellas por la noche, tenían una especie de piscina donde se reflejaba el cielo, la cúpula celeste, se reflejaba en esa piscina, en esas aguas que estaban totalmente quietas y limpias, y hacía las veces de un espejo. Y entonces, observando los sabios astrónomos de entonces esas formas, esas figuras, lo que se quedaba en ese espejo de esa piscina, les resultaba mucho más fácil identificar los movimientos de los astros y tomar esas notas. Y vemos, por ejemplo, Tiahuanaco, que casi todo lo que está construido está relacionado con la astronomía. En Machu Picchu, pues allí da la impresión de que la mayor parte de las construcciones están relacionadas con ceremonias o rituales de tipo, vamos a llamar, no os digo religioso, pero bueno, espiritual religioso, para que se entienda. ¿Y por qué? Pues por ejemplo, porque en Machu Picchu, cuando llegó Irán Bingham, encontraron a unos 170 o 180 cuerpos de cadáveres. La mayoría eran mujeres y niños, y muy pocos varones, y además varones que por la constitución que se veía allá pues no eran precisamente muy fuertes, ¿no? Es decir, que por lo que se encuentran, por lo que se puede observar, da toda la impresión que diríamos que la función principal, en este caso de Machu Picchu, pues era la de servir como un centro ceremonial de tipo religioso, pero claro, también tienen que comer, tienen que vivir, por lo tanto vamos a encontrar también esos bancales, esas terrazas donde se construía, o sea, donde se sembraba y se cultivaba los alimentos, en este caso el maíz, y claro, el agua era fundamental. Entonces en esas zonas que todas son altas, donde las nieves de las cimas se van derritiendo y tienes agua constante, pues llegaron a hacer construcciones hidráulicas maravillosas que, por ejemplo, en Tambomachay, que es otro de estos lugares cercanos, que todos estos están en lo que se conoce como el Valle Sagrado, que discurre por el río Urubamba, que también se conoce como Vilcamayo, es el río principal de toda esta zona. Pues aquí, por ejemplo, hay como manantiales o fuentes en estos templos, que son todos ceremoniales, templos para realizar ceremonias, donde vemos que el agua fluye durante todo el año, en todas las épocas del año, en la misma cantidad, ¿no? ¿Y cómo conseguían todo esto? Pues porque en los canales que fabricaban para transportar el agua iban cambiando la capacidad del caudal dependiendo de dónde tenía que ir para que siempre llegase la misma cantidad de agua en cada punto. Claro, todo esto
una vez que se analiza bien, que se observa, pues te da una idea de que aquella gente eran muy buenos constructores, tenían muy buenos conocimientos de la agricultura, bueno, conocimientos que hoy día casi podrían compararse a los que tenemos. Es decir, que todos aquellos conocimientos que utilizaban, de alguna manera, no habían surgido en esa época de los incas. Todo esto fue transmitido por otras civilizaciones muy anteriores y que estaban mucho más avanzadas. Eso resulta evidente, ¿no? Entonces yo pienso que en este caso el pueblo de incaico, como otros tantos de por allá, pues estuvieron utilizando estos conocimientos que habían adquirido mientras los recordaron, mientras tuvieron sus maestros, sus constructores, sus ingenieros que sabían cómo hacerlo. Cuando, pues por las guerras, por las invasiones y por las conquistas, fue desapareciendo todos estos personajes que tenían estos conocimientos, que ya, como te he comentado antes, pues vemos que algunos ya eran enterrados guardando ese secreto, pues hombre, desapareció ya el motivo del por qué se construían las cosas, y bueno, pues ya el resto lo conocemos por la historia que ya tenemos constancia de ella. Pues José Luis, ahora sí llegamos al final de nuestro viaje. Sé que quedan muchas cosas del enigma andino en el tintero, como por ejemplo las líneas de Nazca. El problema, como siempre en radio, es que el tiempo apremia, pero habrá una segunda parte de estos misterios. Compañero, como siempre, un verdadero placer aprender a tu lado todo lo que se esconde detrás de estas culturas y todo lo que los libros de historia no nos muestran. Sí, como has dicho, en las líneas de Nazca diríamos que esto es un punto y aparte, ¿no? No las he tocado precisamente porque si no igual pues no podemos hablar con más detalles de lo que te estaba contando. Pero cuando retomemos este tema, las líneas de Nazca, como por ejemplo en Paracas también, los cráneos alargados de Paracas o incluso el famoso candelabro de Paracas, todas estas cosas que también las vamos a encontrar en estos lugares, bueno, son temas que hay que tocarlos aparte, porque son extensos también, y bueno, cuando quiera ya sabes que para mí es un placer. El placer siempre es nuestro, José Luis. Un abrazo, compañero, y nos escuchamos dentro de muy poco. Un abrazo, Jorge. Jorge Ríos, Informe Enigma. La muerte es lo único que podríamos decir que es seguro en la trascendencia del ser humano. Lo aceptamos como tal, aun sabiendo que en nuestro interior algo se niega a creerlo, y sobre todo, lo aceptamos cuando el fin se sucede de una manera normal, de una forma biológicamente natural. Pero cuando la vida se termina de una manera trágica, no esperada, o a manos de otras personas, ahí la cosa cambia. Lo vemos todo desde una perspectiva totalmente diferente. Hoy vamos a hablar en nuestro siguiente informe Enigma precisamente de eso, de cómo cientos de personas fallecieron supuestamente por las manos inductoras de un demente que les llevó a cometer el suicidio colectivo más salvaje de toda la historia. ...17 de noviembre de 1978... Guyana, Sudamérica. En Jonestown, un congresista de San Francisco se dirige a una multitud heterogénea de norteamericanos compuesta por jóvenes y ancianos, negros y blancos. Whatever the comments are, there are some people here who believe that this is the best thing that ever happened in their whole life. El congresista californiano Leo Ryan está en Jonestown para investigar el Templo del Pueblo, una organización multirracial religiosa de tendencia socialista, un supuesto paraíso multirracial, un ejemplo a seguir en todo el planeta. Creían que podían cambiar el mundo. Hasta que el sueño se desvanece.
Get moving, get moving, get moving. Die with a degree of dignity. Y se convierte en pesadilla. 913 muertos. Suicidio colectivo o asesinato en masa. La Crónica Negra tiene un estilo diferente con Bagder Animal. Y comenzamos nuestra siguiente historia con esta canción de Manowar que compusieron a modo de homenaje para todas aquellas víctimas que fallecieron precisamente en la historia que vamos a tratar a continuación, en la masacre o suicidio de Jonestown. Para hablarnos de este suicidio masivo, quizás el más grande que ha habido en la historia, como siempre nos acompaña nuestro compañero Aníbal. ¿Cómo te encuentras? Pues bien, buenas, Jorge. A ver, una cosa, no es el suicidio masivo más grande de la historia, pero sí quizá el suicidio de una secta, ¿no? Hemos oído hablar de suicidios de sectas, donde 20, 30 personas se suicidaban esperando ir al cielo, que los recogieran naves. En este caso estamos hablando de 909 personas, más algunos no suicidados que colean, así que bueno, quizás sí es el suicidio masivo de religioso más importante de la era moderna. Esto del templo del pueblo que nos vas a hablar a continuación, Aníbal, ¿era una secta de verdad? Bueno, a ver, como cualquier, llamémosle secta, también hay mucho que hablar de eso que estás comentando, porque las cosas no son tan bonitas como parecen. De entrada tenemos que tener un gurú, y aquí tenemos al reverendo Jim Jones, el primo Jimmy, o tu primo Jaimito, como prefieras, que bueno, realmente disponía de las actividades y del tiempo de esta gente al 100%, y habrá mucho de qué hablar sobre eso. Entonces, para aquellos que estén un poco perdidos, ¿qué es una secta? Sí, a grosso modo. Una secta, a ver, yo, en mi humilde forma de ver, ahora me van a caer collejas, yo considero catolicismo, por ejemplo, una secta, tranquilamente. Una secta es cualquier cosa de índole, ya sea religiosa o política, porque también hay sectas políticas, que, digamos, manipulan tu forma de pensar para conseguir una adhesión incondicional que, digamos, no te deje discurrir para vivir tu vida de forma que tú quieras, sino que te da una serie de parámetros y te obliga, digamos, te esclaviza de alguna manera. Lo simplificaremos así. Pero te esclaviza de una manera consciente o bien inconsciente, porque a veces el sujeto, si no me equivoco, precisamente, valga la redundancia, no es consciente de que está sumido en una secta. El sujeto que siempre cree que es libre, pero bueno, se llegan aquí a unos estados de manipulación mental por diferentes sistemas, tanto sea por machacarte una serie de ideas a la cabeza, por el tema de la alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos métodos, pero al final hay un lavado mental que hace que, bueno, tus ideas cambien, rompas con lo que es tu vida habitual, con lo que podría ser tu pasado, y tu pensamiento se dedique solamente a ese, digamos, ente etéreo que sería la secta y sus deseos, ¿no? Vayamos como siempre un poco al principio. ¿Cómo se crea este templo del pueblo o esta especie de, como ya hemos dicho anteriormente, no esta especie de secta? Aquí nos encontramos a un personaje que es el reverendo Jim Jones, que es un tipo, pues a pesar de que lo veas en las fotos y antes me comentabas, pero qué cara más rara tiene este hombre, pero ese tipo es de verdad, etcétera. Era un tipo pues con mucho carisma. Fue educado por su madre, ya que su padre pues murió bastante joven. El padre parece ser tenía conexiones y era simpatizante del Ku Klux Klan, veterano de la Primera Guerra Mundial. Pero bueno, a él lo educa su madre, lo educa bastante en aspectos de paz, amor y el plus para el salón, el donde crece, pues ve durante su infancia, ¿no?, bastante tema de segregación racial, injusticias sociales. Y bueno, este hombre, pues cuando ya organiza, digamos, su grupito, que llega a contar en principio con unos 150 seguidores,
ya empieza a inclinarse un poquito a mezclar temas religiosos con temas de socialismo. Su grupo funciona bastante bien durante un tiempo, pero empieza a írsele gente del grupo, hasta que ya solo quedan cercanos al centenar y ve que aquello no se puede mantener. Entonces toma una decisión, se radicaliza bastante, y aquí es donde empieza nuestra historia. Si no me equivoco, es en California donde Sí. ocurre esto, pero ya había estado anteriormente en otros lugares. Sí, en Nueva York, en varios sitios. O sea, él se mueve bastante por lo que es, bueno, por todo Estados Unidos. Intenta, pues, de alguna manera también conseguir, pues, un poco, hacer proselitismo en favor de la integración racial, en favor de los homosexuales. Incluso es elogiado, pues, por Harvey Milk, que fue un homosexual y un activista muy famoso, que incluso creo que hay una película sobre él. Pero bueno, la mayoría de las gentes que le siguen son de raza negra, también hemos de decirlo, y él y su mujer adoptan un montón de niños de diferentes razas para tener lo que ellos llaman una familia multicolor. Ya es un poco peregrino la idea, pero bueno. Entonces, él se declara comunista, literalmente. Mezcla cosas del comunismo con el cristianismo un poco radical. Se declara admirador de la figura de Stalin. Y, bueno, estamos en los años 70, estamos en la Guerra Fría. Los que no habéis vivido la Guerra Fría, no, quizá tenéis referencias por películas o reportajes, pero siempre había el miedo al día que nos cayeran todos los misiles en la cabeza cuando hubiera el enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Algo así como lo que había entre Donald Trump y Kim Jong-un. Sí, algo así. Eso de que nos va a caer un pepino en la cabeza y mañana aquí no va a quedar ni Dios, ¿no? Pues sí, o sea, esta especie de mini amago de Guerra Fría, de amenazarse con misiles nucleares con Corea del Norte, pues desde los años 50 hasta la caída de la Unión Soviética prácticamente fue una espada de Damocles que pendía sobre las cabezas de toda la humanidad. Yo invito a todos los oyentes a que busquen Reverendo Jim Jones, verán una imagen, algo así como, bueno, iba a decir como un Nino Bravo americano de los 70. Yo diría que más bien es una versión con alzacuellos de Elton John. Sí, ahí le has dado mejor. Sí. Pero muchas imágenes de las que salen de esta secta, de esta iglesia, como tú bien dices, son de niños afroamericanos, casi todos. Uh-huh. No se ve prácticamente ninguno de raza blanca, y eso es muy llamativo. Sí, es que, a ver, era muy importante en el pensamiento, ¿no?, de este grupo, yo ya no sé cómo llamarle, el tema de la integración racial, ¿no? O sea, pensemos, hoy en día aún vemos problemas en Estados Unidos, que si un policía le ha disparado a un negro y tal. Pensar que en los años 70, y sobre todo cuando ellos deciden marchar a fundar en Jamestown, es el 75, los problemas de integración racial eran muy importantes todavía en Estados Unidos. Ellos, pues bueno, ¿qué hacen? Cogen un grupo de gente, unos más de 900, entre adultos, niños, etcétera, y se van a la Guayana. ¿Por qué se van a la Guayana? Primero, porque les parece un sitio suficientemente aislado como para sobrevivir a un ataque nuclear. Eso lo primero. Segundo, la Guayana había sido una colonia británica, con lo cual su lengua es inglesa. No habrá grandes problemas para entenderse con la gente local. Y adquieren un terreno, se lo compran al gobierno, y allí pues fundan su ciudad. Ya partamos de un principio. Cuando te vas a una ciudad donde se supone que, bueno, va a imperar la religión, etcétera, y lleva como nombre el nombre del jefe de la iglesia, problema tenemos, porque el reverendo era Jim Jones y la ciudad es Johnstown. Ahí queda eso. Cuando estás hablando de una ciudad, la tenemos que tomar literalmente al pie de la letra, es decir, casas. Bueno, más bien cabañas. Eso sí, ellos son autosuficientes.
A pesar de lo que me decías, el tema de educación, sí, había en sus escuelas, había su educación, pero tanto adultos como niños trabajaban cerca de 13 horas al día a temperaturas de 38-40 grados. Quiero decirte que no era una vida de te vamos a enseñar, tenías que currar, casi, no te diré esclavizado, pero bueno, obligado, ¿no?, por los deseos del reverendo Jones. Y además, parece ser este caballero empieza a perder un poco la conexión con la realidad. Empieza pues a colocarse un poco como un pequeño dios en su ciudad. Es su ciudad. La gente pues vive de la tierra, de lo que ellos mismos cultivan, básicamente arroz y legumbres de muy mala calidad. Él no. Jim Jones le llega alimento refrigerado desde Estados Unidos. Él y su familia, digamos que viven a cuerpo de rey. Eso sí, somos todos iguales, somos muy cristianos y muy socialistas. Allí ya empieza pues a ver una especie, bueno, él tiene su cuerpo, ¿no?, su guardia de corps armada, sus matones, digamos, para que veáis, pues bueno, el trato cristiano a la que se somete a la gente. Los niños, cuando se portan mal, el reverendo Jones tiene un pozo oscuro donde les dice que hay un monstruo debajo y los descuelgan allí, los arrojan allí y los cuelgan con cuerdas, y ahí debajo hay un caballero escondido en las sombras que se dedica a tirarles de los pies y agarrarles las piernas para asustarlos, para que los niños crean que esté el monstruo. Es una actitud muy cristiana, pero aún más, porque claro, ya llega un momento que los niños ya no le tienen miedo a los monstruos. Así que, ¿a qué pasamos? Escuchadme, padres que tengáis hijos díscolos, igual podría ser aplicable, no lo sé, a mí no me carguéis el muerto, yo he soltado la idea, pero la forma de tener a raya a los adolescentes y a los jóvenes, pues que no se adaptaban bien, se trataba sencillamente de descargas eléctricas en los testículos. Muy cristiano, sí señor. ¿Quién financiaba todo esto? Porque si ellos eran autosuficientes, vivían de lo que cultivaban, en teoría no generaban una riqueza, un dinero. Entonces, ¿de dónde obtenía él esa gran vida? El dinero, como muchas sectas, sale de los propios adeptos, ¿no? O sea, las gentes, estas 900 y pico personas, la mayoría venden sus cosas, sus coches, sus casas, todo el dinero que tienen y lo entregan para este fin. Y después, esto, algún trapicheo también habrá, se supone, no se conoce, pero algún trapicheo habría, que incluso, pues bueno, ya hablaremos luego, eso llama la atención de algún congresista de Estados Unidos, que es cuando ya la cosa se nos desmelena, ¿no? ¿Esta secta, religión, tenía algo que ver o adoraban, como muchas otras, algún extraterrestre? No, ¿esperaban algún fin del mundo? Ellos eran cristianos. Eso sí, estaban esperando o una guerra nuclear o una invasión por parte de los propios Estados Unidos, un ataque contra ellos. O sea, estas conspiranoias tan típicas de Estados Unidos, el gobierno pascual. Entonces Jim Jones organizaba lo que llamaba las Noches Blancas. ¿Qué eran las Noches Blancas? Allí él les hacía una arenga, les hablaba pues de la posibilidad de que fueran atacados por Estados Unidos y les daba que solo tenían 4 posibilidades. Una era huir a la URSS, otra es defenderse hasta que los mataran, otra esconderse en la jungla y la última, que es la que ensayaban, esto es importante porque lo ensayaban muy a menudo, suicidarse. Un suicidio en masa. Con lo cual, cuando ocurre lo que ocurre, siempre queda la duda de si aquella gente se suicidó porque quiso o se suicidó pensando que estaban haciendo otro simulacro. Cuando hablas de que practicaban ese suicidio, ¿cómo lo hacían? Bueno, se les entregaban unos vasitos con un líquido y ellos lo tomaban como si aquello fuera veneno. El que no quería hacer eso, también te digo, era obligado a punta de pistola, con lo cual, pues bueno, ya hemos hablado de los métodos seleccionadores del reverendo Jones, ¿no? Que era pura suavidad y pura amabilidad, ¿no? Con lo cual me puedo creer que alguna bofetada caería, algún culatazo o algún paso por también alguna de las celdas que tenían,
para castigar al que se portaba mal, que eran unas celdas que medían 2 metros por 1 metro. Imagínate ahora estar metido en una caseta así, cayéndote todo el sol en la Guayana, pues podría ser también pues un encierro muy agradable, ¿no? Todo el mundo podía entrar en esta secta, lo que fuera, pero no estarían de acuerdo en tener que quitarse la vida, imagino. Eso no formaría parte de ese contrato. Se les obligaba. Allí se les obligaba, ya te digo, o sea, incluso al que se negaba a realizar los simulacros, se le encañonaba, y si aún así no quería, se iba para el agujero, para las famosas celdas. El caso es que hay bastantes quejas por partes de familiares, y eso hace pues que un congresista, que se llama Leo Ryan, pues por las denuncias que hay allí, pues decide acercarse, ir a ver aquello. Al fin y al cabo son ciudadanos norteamericanos, y decide ir a investigar aquello. Las entrevistas son bastante tensas, habla con la gente mucha no quiere hablar. Los que hablan todos dicen cosas pues agradables, cosas como que aquello es maravilloso, que aquello es una utopía, pero algo no cuadra. E incluso hay algunos, concretamente 14, que le piden por favor si pueden volver con su avión hacia Estados Unidos, que ellos se quieren largar. Esto ya estamos en el 17 de noviembre del 78. Y justo cuando ya llegan al avión, 2 de los del grupo sacan armas de fuego y comienzan a disparar contra todo el grupo, incluido el congresista, que mueren 5 personas, los otros consiguen huir corriendo, y además al congresista pues después le acribillan la cara, dejándolo irreconocible. Aquella noche, ya es cuando llegamos a la tragedia, el reverendo Jim Jones llama a su congregación y les entrega a todos vasitos de zumo de uva con cianuro potásico. El cianuro potásico de una muerte relativamente rápida, pero muy dolorosa. Y obliga, encañonando, a que la persona se lo tome. A las madres que no quieren dárselo a sus hijos, se les arrebatan los niños de los brazos, a los niños se les inyecta el veneno. Quiero decirte, la situación es bastante dramática, y allí se suicida lo que es la mayor parte, hay algún superviviente, pero se suicida la mayor parte del templo del pueblo. Hay 909 muertes. Parece ser de que mientras la gente está gritando de dolor y retorciéndose en el suelo, Jim Jones les está pegando la bronca diciéndoles que hagan el favor de morir con dignidad. Eso sí, él se pega un tiro en la cabeza. Bueno, no se sabe si se pegó un tiro en la cabeza o le pidió a alguien que se lo pegara, pero así termina el templo del pueblo, con uno de los suicidios masivos de un grupo religioso más grande de los tiempos modernos. Vamos a escuchar ahora la voz de Jim Jones, precisamente hablando de eso, de cómo ya tenía que llegar el final, que ya esto era insostenible y que tenían que terminar con sus vidas. It's too late. The Congress was dead. The Congress today's dead. Many of our traitors are dead. They're all laying out there dead. Please, for God's sakes, let's get on with it. We've lived as no other people have lived and loved. We've had as much of this world as you're going to get. Let's just be done with it. Let's be done with the agony of it. Bueno, aquí teníamos la voz de este peculiar reverendo. La primera pregunta, porque lo asesinan directamente al congresista y a otras personas. ¿No hay una reprimenda, no hay un ataque por parte de Estados Unidos contra ellos? Esto es el 17 y el suicidio ya es el día 18. Los cadáveres los encuentra el ejército americano, cuando el ejército americano ya pone el pie allí, con permiso de las autoridades de la Guayana. Aparecen allí y se encuentran todo el percal. O sea, imagínate, bajo el sol de la Guayana, que no es precisamente un sitio fresquito, 909 cuerpos, pues bueno, recalentándose, ¿no? Allá. Y bueno, y ahí es como acaba la historia. O sea, no hay más. O sea, después siempre ha quedado, claro, el gran misterio de que si la gente era consciente de que se estaba suicidando, con lo cual sería un suicidio colectivo, o la gente fue obligada o engañada para que tomara el veneno, ante lo cual nos encontraríamos en un homicidio de los más importantes del siglo XX.
El hecho de que Estados Unidos ponga pie en la Guayana era por algo, estaban buscando al congresista, alguien dio la voz de alarma de lo que había ocurrido. Se sabía que el congresista había huido, había aparecido por allí, se sabía que había ocurrido que el asesinato del congresista. Te recuerdo que varias personas en el momento del ataque consiguen huir de allí y esas personas ponen en alerta a las autoridades de la Guayana. Estados Unidos, prácticamente tú ya sabes que hace lo que les sale de las narices, por lo cual pues piden permiso y mandan un cuerpo de soldados que entren allí a ver qué sucede y detener naturalmente al reverendo Jones. Pero cuando llegan ya ha ocurrido. Piensa que son muy pocas horas, es de un día para otro, desde el asesinato del congresista hasta el suicidio, digamos, la muerte, ¿no?, de toda esta gente. Y no puede ser que este hombre dijera, bueno, vamos a terminar con la historia, esto es insostenible, como hemos escuchado en el mensaje, porque se veía lo que se le venía encima al haber matado a un congresista. Posiblemente, o sea, a ver, él veía, yo creo que la causa, ¿no?, de la muerte es, él ve caer por suelo todo su modus vivendi, toda la obra de su vida, ¿no? Y no es aquello de me mato yo, sino es y me lo llevo todo por delante. Todo que está conmigo se va a venir conmigo a mi cielo, ¿no? Digamos. Por mucho que haya 909 víctimas, siempre hay alguien que queda al último, aquel que empuña un arma, aquel que luego ya cuando están todos muertos pueden decidir, bueno, pues ahora sí o ahora no. Hubieron supervivientes, pero fueron de esta masacre, digamos, que no acabaron de morir por el veneno, o gente que huyó. Gente que consiguió escamotearse, que digamos en aquel momento pues no estaban con el grupo y sí consiguieron huir. El cianuro potásico es prácticamente muerte segura. Aquella gente murió además con bastante sufrimiento, bastantes dolores, y aquella gente todos se fueron al otro barrio, ¿no? ¿Y qué relataban aquellos supervivientes? Bueno, gracias a ello nos ha llegado, y aparte de los que consiguieron huir con el episodio del avión, como ya te he comentado, relataron todas estas actividades que allí pasaban, porque aquello parecía que era un sitio maravilloso donde todo el mundo cultivaba su comida, todo el mundo era feliz, todo era de todos, ¿no? Decían que era eso, ¿no?, una utopía socialista. Relataron realmente cuáles eran los sistemas de este hombre, ¿no? Y naturalmente lo que sucedió aquella noche. Claro, es que cuando hablamos de un líder sectario, lo lógico es que, bueno, induzcas a tus súbditos a morir y tú quedes vivo y te quedes con todo lo que tienen. Pero en este caso, él también cometió suicidio. Él cometió suicidio, pero es lo que he comentado antes, ¿no? Ya este hombre hay un momento en el que empieza a perder el contacto con la realidad. O sea, sea en el momento que tú empiezas a inventarte historias de monstruos para castigar a los niños, a torturar a los díscolos, ¿no?, metiéndolos, pues bueno, prácticamente utilizando métodos de campo de concentración, ¿no?, de mandándolos al agujero, de ponerlos en estas celdas súper pequeñas en las que casi no te puedes mover, dando descargas en sálvase a la partes. Aquí algo falla. Esta persona yo creo que ya se ha creído o cree en eso, se ha fanatizado tanto que cree que cualquier método es válido, y es lo que le pasa al reverendo Jim Jones. Y ahora, para terminar, ¿sabemos qué pretexto o excusa le puso aquel día a sus súbditos para que ya decidieran, bueno, vamos a suicidarnos de verdad, que esto no es un simulacro, que ya se ha acabado? Es que no se ha sabido nunca bien si él los sacó para hacer otra de sus noches blancas, o sea, otro supuesto simulacro, con lo cual los engañó a todos e hizo que se suicidaran, o realmente lo hizo forzándolos a suicidarse, porque ya te digo, o sea, por lo que se cuenta, hubo madres que supongo que ya cuando veían que la gente iba tomando el zumo de uva, iban cayendo con dolores, etcétera, se negaban a dársela a sus niños, cosa que en los simulacros no pasaba. Me imagino que empezó como engaño, empezó como simulacro, y al final ya la cosa fue forzada. ¿Los familiares han dicho algo al respecto después de todo esto? Normalmente la gente, digamos, que estaba en la secta no estaba desaparecida, o sea, realmente los familiares, como ya te digo, el tema de que fuera el congresista Leo Ryan fue por quejas de familiares, que empezaron a quejarse de que
que gente de su familia habían ido allí, que no podían tener contacto con ellos, o sea, sabían que estaban allí, pero no podían contactar. Era como un mundo cerrado, donde solo valía lo que te dijera el reverendo Jones. ¿La familia del reverendo Jones también tuvo este final, o ellos sí, no? Porque él, sí, el reverendo Jones se disparó. No sé exactamente qué pasó con su mujer y sus hijos, pero sí que murieron allí también. O sea, ellos allí, en Johnstown, vivían como la élite, como ya te he contado. Los demás comían legumbres, trabajaban de sol a sol, pero sin embargo ellos les traían comida de Estados Unidos, comida refrigerada, tenían unos lujos, ¿no? Estaban, como siempre pasa, ¿no? En esta gente que tanto habla de pobreza y de humildad, siempre el que más habla es el que menos practica. Pues ya sabéis, queridos amigos, creer en cosas pero que no os laven el cerebro, que luego termináis como los de Johnstown o mucho peor. Aunque bueno, ¿ha habido alguna masacre a posterior de tal magnitud como esta? No, de lo que es un grupo religioso no. Ha habido más suicidios. Recordamos de aquellos que se suicidaron también, creo que fue en Suiza, esperando que vinieran los ovnis a buscarlos y tenían que matarse para liberarse del cuerpo físico y así poder subir hasta los ovnis y esas cosas, ¿no? Pero de esta magnitud, de casi 1000 personas suicidándose o siendo suicidadas, llamémosle así, no ha habido ninguno más que yo sepa en el siglo XX. Si es lo contrario, ruego que me corrijáis. Yo es que cuando veo por ahí algún gurú que dice que es la reencarnación de Jesucristo, alguno que dice ahora que es el enviado de Dios, que no sé qué, yo con eso ya cuidadín, porque la cosa no va bien. A ver, este tipo de personalidades, ya sea pues que son pues enfermos o lo que son unos auténticos sociópatas que no les importa manipular, porque acordaros que el sociópata no tiene por qué matar directamente, no es el asesino en serio. Eso vosotros podéis conocer tranquilamente a un sociópata, trabajar con él y será la persona pues que se aprovechará de vosotros para su propio fin, sin importarle lo más mínimo, sin remordimiento, sin empatía. Y considero que bueno, entraba el reverendo Jim Jones aquí, porque realmente también este personaje manipuló y destruyó la vida de mucha gente para conseguir lo que era su fin, ¿no? Su utopía, su ciudad con su nombre. El día que hagan Hannibal Town, esto va a ser la bomba. Sí, pero tú terminarás como él. Él por lo menos aceptó lo que había hecho y terminó con su vida. Ah, no, yo no. Yo me hago otra ciudad después y ya está. Directamente. Claro que sí. Aníbal, como siempre, un verdadero placer, compañero, que hayas pasado por este Informe Enigma. Y encantado. Nos volveremos a hablar muy pronto. Un abrazo. Y con esto, queridos oyentes, llegamos al final del Informe Enigma de hoy. Nosotros volveremos dentro de 7 días.
Enigma, misterio, experiencias paranormales de un equipo de investigación dirigido por Jorge Ríos. Informe Enigma, cada viernes por la noche en Radio Platja d'Aro.